de aprender, pues, bueno. Sí. Entonces, ya, como te decía, ¿cómo vayas a estudiar esto? Te vaya a leer el capítulo, luego vaya a hacer lo de los ejemplos y después te vaya a ir a la parte de los ejercicios, ¿ya? Ok, tampoco es necesario como entenderlo full, así como "Oh, lo entiendo perfecto". No, simplemente léetelo, veis lo que no entendí más o menos, haces los de ejemplo y luego te vayas a los ejercicios. Y en los ejercicios lo que vaya a hacer es como hacerte una lista. Yo lo que hacía era agarrar un papel blanco y decía como ya 12.1, 12.7, así, y me los anotaba. Ya anotaba Ya. los que me interesaban. Y luego iba al mismo solucionario y los miraba al tiro. Y decía, ya, este se ve como que me lo podrían llegar a preguntar, sí. Este que tiene como 20.000 ecuaciones diferenciales, no, pues, ni cagando. Entonces lo sacaba al tiro. También los que Ya, son como de ploteo, como ploteame todo esto para un rango, también los eliminaba porque en verdad no te van a llegar a pedir eso. claro. Entonces, una vez ya hacía como esa selección de ejercicios, empezaba a hacerlo y los hacía mirando la solución. Y lo que pasa es que en la solución generalmente no están como todo, no te explican todo, o sea, tienen instrucciones pero no te explican todo. Entonces, eso es lo que a uno le cuesta y, por ejemplo, yo lo que hacía era anotar como ya, porque no sé, pues podéis decir cuando estáis buscando convección natural como, ok, tengo que buscar todas estas propiedades, pero en verdad después decís, ay, pero ¿cuáles propiedades necesitaba? Y en eso perdís tiempo pensando. Entonces yo lo que decía como, tenemos que buscar esto, esto, esto para tal caso. Y me anotaba todos esos pasos y después entonces cuando llegaba a la prueba buscaba un ejercicio similar que hubiera hecho y decía como, ah, ya, tenía que buscar esto, 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 necesito esto, esto, y así lo iba haciendo. Entonces en verdad es como, llevé de hecho muchas hojas como de formulario como diciendo como, tengo que buscar esto, se hace esto en tal caso y así. Entonces eso es lo Ya, primero que yo te recomiendo para estudiar esto. buenísimo. Em, ya, voy a empezar a compartir pantalla y dejé esto aquí. Ya, ¿se ve? Sí, sí, estoy viendo como la ayudantía. De repente como que desaparece el puntero, entonces si no se ve, me avisa. Se lo veo. Eh, ok, esto lo primero que hice fue, seleccioné este que tiene que ver igual con convección natural, entonces dije ya, una mezcla. Después hice uno que son como de los gráficos, de buscar como el factor en una tablita. No pegué la tabla, así que la voy a pegar al tiro. Y, o si tenéis la tabla, mejor. Pero igual, mejor voy a pegarla. Y luego está este, que es como de ángulo sólido y así. Em, ya, voy a copiar este. Voy a hacer una línea. Entonces, en este nos dan una superficie oscura de cerámica de como de una cocina y se aproxima como un cuerpo negro, ¿ya? Y acá además lo otro importante es que nos dicen aire quieto, que hay una resistencia aquí y nos dan un diámetro, el ATS, el AT infinito. Ya, entonces de acá luego nos dicen, ya, vamos a anotar que nos van a preguntar primero y nos están dando cuáles son los Q, Qlos por radiación y por convección. Por radiación y convección. Yo para las pruebas, en general, tampoco pienso así como mucho en los supuestos. Como que yo los anoto al final, como que siempre me quedo un poco sin tiempo, pero los anoto al final. O sea, entonces yo te recomiendo igual hacer eso. A veces es necesario para hacerlo más claro como en conversión natural, pero la mayoría del tiempo te sale mejor como mirar un ejercicio pasado y decir como, o llevarte en una misma hoja como los típicos supuestos y lo anotáis después. Ya, Pero eso. Ok, ya, entonces nos van a dar T infinito igual a 20 grados Celsius y TS que es de 250. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que primero vamos a calcular el cubo radiativo. Cubo rad, ¿ya? Hay bastantes fórmulas para el QRAD, pero en este caso nos están diciendo que se aproxima como un cuerpo negro. Entonces, como se aproxima por un cuerpo negro, básicamente voy a tener la emisividad de ese cuerpo negro multiplicado por el área, ¿ya? Que va a ser básicamente esa área por donde se va a estar transfiriendo el calor. Entonces, me va a quedar que el área, como es como un tubito, y me dan el D,
va a ser pi de cuadrado partido en 4. Y ahora tengo que poner la fórmula del cuerpo, o sea, de la emisividad, la potencia emisiva de cuerpo negro, que va a ser la constante de Boltzmann por t a la cuarta. ¿Ya? No voy a anotar todos los datos porque en verdad es como tal de ahí y esas cosas. Así que lo voy a reemplazar, lo voy a dejar como expresado. Entonces me va a quedar aquí el pi, el d, que son los 0,2 metros al cuadrado, partido en 4 por la constante de Boltzmann, que son 5,67 por 10 elevado a la -8. Hoy lo estoy haciendo todo en naranjo ya. Perdón. Es que como Tranqui, dale. lo tengo en negro y se me olvidó cambiar. O sea, lo tengo en negro y lo paso a blanco. Ya bueno. Eh, y me va a quedar multiplicado por el T de la superficie, que en este caso son 523 Kelvin. Ya, este es el TS, que son los 250 más 273. 250 más 273. Y esto a la vuelta. Y esto debería dar aproximadamente 133 watts. Y ya. Ahora me voy a pasar a la obra. Ya, esto es lo primero. Ya, entonces, el cubo rotativo en este caso es como más por formulita. Y eso, en verdad no tiene mucha magia. Lo único que te podría llegar a confundir sería como ya que TS uso. Porque al final también me dan el del ambiente, pero al final es el T superficial. Y ahora vamos a hacer la parte convectiva. Parte Q. Yo lo abrevio convectivo como CN. ¿Ok? Ok. A nosotros nos dijeron que el aire está quieto, entonces si el aire está quieto es al tiro convección natural. Y ahora, ya, cuando tengo convección natural, el procedimiento que voy a usar es, voy a calcular, necesito calcular el Rayleigh, necesito saber qué correlación voy a usar, correlación de Nu, y luego necesito, o sea, con eso recién voy a poder calcular el H promedio, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a calcular Rayleigh, ya, para calcular Rayleigh, necesito un T-film, ¿ya? Entonces, lo primero calculamos ese T-film, que va a ser TF, va a ser igual a 20 más 250 partido en 2, que va porque es el promedio, Kelvin, más los 273 Kelvin. Y esto me va a dar 408 Kelvin. Ya, una vez tengo el T-film, luego tengo que preguntarme qué cosas necesito. Y te voy a mandar fotos de mi formulario. En general, yo soy una persona un poco desordenada, entonces están como hechos para que yo los entienda, pero en bola igual te sirve. Ya, Entonces, ok. cuando quiero calcular Rayleigh, en Rayleigh necesito. ¿No te puedo hacer eh, una pregunta antes? sí, Ya, el TF que era el T-film. T-film. Ya, ok. Sí, T-film es el promedio de la temperatura ambiente con el de la superficie. Ya. Eso. Ya. Y para el Rayleigh voy a necesitar la viscosidad, el Prandtl, el, el alfa, el K, el ρ, que es la densidad, y el Cp. Ya, no vamos a necesitar las dos cosas. Y tengo por la formulita, que la tengo acá. Ya. Eso es lo primero. Ah, me falta una cosa. Ahora, mira, la formulita del Rayleigh está dada por esto, que es la gravedad por el beta. También voy a anotar aquí que beta es igual a 1 partido en TF. ¿Ya? Eso es importante. Es que igual está lleno de trucos porque esto solamente te va a servir cuando es aire. Eh, fluido es aire. Fluido es aire. Porque hay un caso especial que el beta te lo vas a nadar por tabla, beta por tabla,
en la mayoría de los otros fluidos, en especial si es agua. Si es agua. ¿Ya? Entonces, vamos a necesitar todos estos valores que vamos a tener que interpolar. Interpolar, ¿ya? Em, hay, creo que el Mati había hecho un código para tener las tablas. No sé si tú lo tienes. Yo nunca lo usé en la prueba, pero como yo creo que les van a hacer interpolar muchas cosas, lo mejor, lo ideal sería que te consiguieras ahí el código y como que aprendieras a usarlo, porque yo lo tengo, pero yo no sé usarlo. ¿Pero que Entonces, es eso. un código para sacar la información de las tablas, decís tú? Sí, ¿O es sí, para...? él digitalizó las tablas Ya, y entonces como que mete la cuestión y le da los valores que quiere. Porque ya, yo filete. hice el código de interpolar, pero como que yo tenía que buscar el valor en la tabla. Entonces era como Ya, mucho más manual, pero sí se pierde tiempo. ya. Eh, entonces, ya, la formulita de el Rayleigh es esto, es el TS menos el T infinito, partido, o sea, por L al cubo, partido en alfa L. Ahora, de aquí, lo único que también puede, ay, se me olvidó esto, ya, que El también puede G, llegar, el G es la gravedad, ¿o había otra cosa? sí, gravedad. Ya, No me deja cliquear el naranjo, pucha, se me movió. Ya, bueno, no importa, que no quiero perder ya. tiempo. El L es un, el L va a depender de la geometría que te están dando, ¿ya? Largo depende de la geometría. ¿Ese es el largo característico o no? Sí, porque sí, es el largo característico. Entonces, va a haber casos en que ese L puede llegar a coincidir con un D o puede no llegar a coincidir con ese D y vas a tener que calcularlo y está dado también por fórmulas del libro. Y de hecho en la prueba yo lo hice así. Y ese L está dado por el área partido en el perímetro, que en este caso coincide el área con el AS partido en el perímetro, que voy a tener pi de cuadrado partido en 4 por pi d. El D te refería al diámetro, ¿cierto? Sí, Y el diámetro. ya, que el L calce con el diámetro. Sí, porque de hecho a nosotros nos dan como el diámetro, pero ese diámetro es como justo, por decirlo así, el largo. Entonces en verdad no tienes como, no te dicen que es una placa como para que lo coincidas como largo. Entonces por eso al final en este caso tienes que sacarlo así. Ya. Eh, y te va a quedar de partido en 4. También, lo otro, si a ti te llegan a dar, por ejemplo, como una superficie así, básicamente tú vas a estar teniendo convección natural, como en toda la parte de aquí, y ya. Y acá voy a tener un W y un L. Entonces, ese, si lo llegaras a calcular en ese caso, pero al final tú en la convección natural también la tienes que ver como un largo característico. Entonces, en ese caso, el largo característico vendría siendo WL y 2W más 2L, ¿ya? Y ahí también lo podría sacar. Es como por si acaso, porque yo creo que lo más probable es que también le metan una placa así. Y si esto lo calculamos, me va a dar 0,05 metros. Ok, eh, voy a anotar los valores de la interpolación. O sea, ¿quieres que los anote o quieres que los reemplace directamente acá? O No, anótalo, anótalo, yo creo que me puede servir. ya, ok. Entonces, bueno, interpolando. O sea, para mí lo más importante es que en el fondo me puede como rellenar cada pequeño espacio y un poco la forma de pensar de la cuestión, porque es como Sí, lo que te va sacando las trabas, sí. que es lo que me va cagando después. Interpolando, vamos a tener que K es 0,00344 metros Kelvin. La viscosidad es 27,4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados S. Alfa es 39,7 ay, por 10 a la menos 6 metros cuadrados partido en S. El Prandtl es de 0,7 y el beta va a ser
0,00245. Uno partido en Kelly. Eh, lo que más te recalco, pucha, dame, es que de verdad quiero poner más colores. Voy a dejar de compartir para poder sacar esta cuestión. Que de repente se me buguea algo no, y como que, no sé, no me deja cambiar de la. Eh, Era este. A ver, ya ahí sí me deja. Entonces voy a compartir aquí. También te vuelvo a recalcar esto, de tener cuidado con qué fluido estás trabajando y cómo sacar el beta, fijarse en fluido. Porque a mí varias veces me pasó fijarse en el fluido, que de repente yo llegaba y decía, ah, claro, beta igual a 1 partido en TF, y lo calculaba así, pero en el caso de otros fluidos como el aire, no llegué, no recuerdo si hice otros con tabla o si también está beta, pero esos se sacan por tabla, entonces también tendrías que llegar a interpolar beta en esos casos, por si acaso, Ya. como para que tengas cuidado. Ok, entonces ahora reemplazamos en Riley y me va a quedar, eh, ya, me va a quedar una cosa bien grande. Me va a quedar 9,8 metros segundo cuadrado. Voy a tomar aquí, Riley, igual, 9,8 metros segundo cuadrado por acá 0,00245, uno partido en K. Y acá van a estar los 230 Kelvin, que van a ser del TS menos el de infinito. Por el largo, que dijimos que era 0,05 metros, y este largo tiene que estar al cubo, ahí. Y todo esto partido en 27,4 por 39,7 por 10 a la menos 12 metro a la cuarta partido en segundo cuadrado. Esto de la multiplicación de las difusidades, básicamente. Y todo esto nos va a dar 6,35 por 10 elevado ay, a 5. A 5, ya, por 10 elevado a 5, porque el Rayleigh es adimensional. Entonces, ya, en general los Rayleigh siempre dan como grandes. Y en este caso vamos a usar la correlación que la nota aquí. Es la correlación 9,30. Ya, es la correlación 9,30 y es básicamente para la parte superior de superficie. Parte superior de superficie. ¿Qué son las correlaciones? Ujú. ¿Qué son? Las correlaciones se usan son como para aproximar los valores o u obtener los valores de- del número de Nusselt, ¿ya? Se usan para obtener los valores del número de Nusselt, pero son como, básicamente ellos lo que hicieron fue calcular como un montón, a través de mucha experimentación, como todos los H, y luego con eso Ya, sacar el Nusselt y empezaron a decir como, ya, ¿qué constantes matemáticas puedo poner como para obtenerlo y así obtener los H a lo largo? Entonces, por eso ya, hay muchas. Yo tengo un Python donde también están las correlaciones y te los voy a mandar. O sea, están como separadas, no sé, caso de convección natural y está para calcular el Rayleigh y todas esas cosas. También te lo voy a pasar. buena idea. Pero básicamente eso, como que te sirven para calcular el no sé. Ya. Entonces, eso es lo otro, tienes que saber qué correlación seleccionar. En este caso, es justo, bueno, por algo, si te hacen, o sea, si vas a tener que calcular largo característico, lo más probable es que tengas que ver estas que están por la 9,30, 9,31, 9,33. Los voy a anotar aquí.
930 hasta creo que son las 933, ¿ya? Y es como parte superior, inferior. Eh, Porque las otras que hay son más para los costados, ¿ok? Entonces, eso por ese lado. Y bueno, en este caso va a estar ocurriendo la convección natural. De nuevo no me deja pintar, ya bueno. Bueno, va a estar saliendo por arriba, entonces vamos a usar esa. Y voy a despejar al tiro el H, que el H va a ser K partido en L por el nuces, ¿ok? Entonces, y este nuzzle va a venir de la correlación. Entonces voy a dejar el K partido en el L y la correlación 9.30 es 0,54, el Rayleigh a 1, o sea, elevado a un cuarto. Y esto me va a quedar como el, el K, que lo habíamos interpolado antes, que va a ser 0,0344 watt metro Kelvin partido en el largo, que dijimos que era 0,05 metros, y esto multiplicado por 0,54, y el Rayleigh que obtuvimos que era de 0, o sea, 6,35 por 10 elevado a 5, y toda esta cuestión elevada a un cuarto. Y Por ejemplo, esto, perdona, la correlación en el fondo es ¿sí? una tabla donde te salen como esos valores y esos valores tú los Mm, conseguiste no, no, por... no. O sea, no es una tabla, no te vayas a confundir con la tabla. Es una formulita, ¿ya? eh, Son puras formulitas que te sirven para sacar el nu. Entonces, por ejemplo, no sé, vas a tener la de Boether, la de Churchill, la de Hilbert. Son como puros tipos que hicieron como cálculos matemáticos para poder aproximar los valores de nu a través de los valores de o sea, de las propiedades del fluido a cierta temperatura. Entonces, tú técnicamente puedes usar, vas a tener varias opciones que vas a poder usar en la prueba y van a ser válidas, pero van a haber algunas que van a ser más precisas que otras. Por ejemplo, las de Churchill en general ocupan como, te dan ciertos valores de Rayleigh para los cuales puedes usar. Entonces, por ejemplo, este Rayleigh es 6,35 por 10 elevado a 5, entonces estaba justo entre eh, ¿cómo se llama? Estaba junto entre los valores de Rayleigh que sirven para esa correlación y por eso lo usamos. La otra razón de por qué lo usamos es porque o sea, la convección está haciendo hacia arriba, es por la Ya, parte superior. ya, Eso, por superficie. Vale. sí. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. O sea, a mí me ayudan mucho también el video. O sea, yo esta cuestión lo voy a volver a ver y Ujú. ponerlo más lento si es necesario, repetirlo. Sí, sí, igual lo intento hacer como rápido para aprovechar, porque en general todo este ejercicio es muy largo. Pero, Ya. Bueno, y con esto nos va a dar que es 10,5 watt metro cuadrado Kelvin. Y esto me falta ponerle la rayita ahí. Y ya, entonces ahora por fin calculamos el Q convectivo, el Q convectivo. Y va a estar dado por este H promedio, por la superficie de donde está ocurriendo la convección, y el TS menos el T infinito. Y este H es 10,5 watt metro cuadrado Kelvin. El área que dijimos que era pi, eh, bueno, D, que era 0,02. No, no, era 0,2. No me acuerdo. Eh, ¿Dónde lo dejé? ¿eso está dado por el área, por el largo? Por el D. ¿Cuánto era el D? Ah, ya, es 0,2. Aquí, esto. Ahí, espera, ahí sí. 0,2 metro, toda cosita al cuadrado, partido en 4. Y ya, la resta de esto que era 230 Kelvin.
Y esto nos tiene que dar, voy a anotarlo aquí abajo, QCN, tiene que dar 75,7 watts. Y ya. Entonces ahora recién calculamos el Q convectivo y el Q radiativo. Y podemos pasar a la siguiente pregunta que dice, ya, si la eficiencia asociada a la transferencia de energía de los calentadores y los quemadores es de 90%, ¿cuál es la potencia eléctrica requerida? Ya. Entonces, ¿qué está pasando? Porque técnicamente este calor que tenemos acá es el que estamos perdiendo por radiación y por convección. Entonces, eh, si nosotros, o sea, nosotros vamos a tener una potencia eléctrica inicial que tiene que ser más grande que lo que estamos perdiendo, ¿ya? Y básicamente nosotros estamos perdiendo el 10%. Entonces, esta potencia eléctrica inicial va a ser la suma de los Q partido en 0,9. ¿Por qué lo estoy partiendo con 0,9? Porque básicamente el número que me tiene que dar arriba de la potencia eléctrica tiene que ser mayor a lo que yo estoy perdiendo. Y esa pérdida va a estar dada al final por ese 0,9. O sea, ese requerimiento va a estar dado al final por ese 0,9. Eh, entonces me va a quedar el Q radiativo más el Q convectivo partido en el 0,9. Y esto es 133 más 75,7. Sí. Siempre es 0,9. O sea, en el fondo, si tú sabes que hay una Ah, pérdida, no. le ponís que es 0,9. No, no. Nos dicen que es 0,9 aquí. Ya, te lo dan Dicen por enunciado que que, sí, que que es la esa eficiencia. energía tiene una eficiencia del 90%. Ya, perfecto. Entonces, esto da 231,88 watts, pero al final como es un requerimiento lo dejáis en 232 watts. Y ya. Eh, ahora, esto es la B. Y luego en la C nos piden, ya, ¿cuál es la longitud de onda? ¿Cuál es la longitud de onda si la emisión espectral, o sea, a qué longitud de onda la emisión espectral es máxima, básicamente? Ocurre el máximo. Em, ya. Esto está relacionado con la ley creo que el profe la pronunciaba bien, esta que se escribe bien, ¿ya? Ya. Y es que básicamente vamos a tener una longitud de onda máxima eh, por cierta temperatura que nos tiene que dar una constante, ¿ya? Es decir, esta longitud de onda máxima por la temperatura siempre nos va a dar una constante y esa constante es 2898 micrómetros Kelvin, ¿ya? Ahora, luego de la ecuación 2, ya, esta es la 1231, por si acaso. Ahora, de 1233, yo tengo que la intensidad espectral del cuerpo negro va a ser igual a la potencia emisiva del cuerpo negro partido en pi, ¿ya? Eh, pero no, esta no, esto es para otra cosa. esta no es. Ignora eso, ignora eso. Ujú. Ya, perdón. Ya, esta es más simple. Ya, lo que pasa es que nosotros tenemos el lambda, ¿no es cierto? Entonces, que va a estar igualado a esta constante. Y además nosotros tenemos la temperatura, ¿ya? Esta es la temperatura de la superficie. Entonces, este va a ser 2898 micrómetros Kelvin, que era el de la constante máxima, y el de la superficie, que eran los 523. Entonces, básicamente a esta, ya, si yo divido esto, me da 5,54 micrómetros.
Ya, esta longitud de onda estaría ocurriendo al máximo para esa temperatura, que eh, básicamente la ley de Wien lo que hacía era como graficar todas estas curvitas que se van como moviendo, o sea, perdón, son más chiquitas, como que se van moviendo como así, y siguen como este máximo que, si no me equivoco, ocurre de manera lineal. Pero eso, o sea, esa longitud de onda se está produciendo, a esa longitud de onda máxima se está básicamente produciendo la temperatura para la ley, para esa temperatura en la ley de Wien. Eh, ya, hasta ahí bien, Ah, igual me perdí un poco en la última parte, en el C. O sea, ya, ya, perdona, en el B, tú sacabas la potencia eléctrica, era la sumatoria de los Q partido por la eficiencia. Y sí, eso es todo lo que te piden para sacar como la potencia eléctrica inicial, que se supone que es como la potencia más claro, alta de ese. sí, Ya, después, ley de Wim, esa no me quedó muy claro, a qué se refiere, qué es lo que te están pidiendo. ya. Vamos a leerlo de nuevo. Ya. ¿A qué longitud de onda es la... Ya. ¿A qué longitud de onda es la emisión espectral máxima? ¿Ya? Entonces, la emisión espectral se va a ir moviendo como se va desplazando en esta curva a la izquierda según la longitud de onda, ¿ya? Ya. Eh, ¿Sabes qué? Voy a buscar aquí, no sé si tenía el libro a mano. Sí, sí lo tengo. Físico. Sí, sí. Acá está. Ya mira, ¿Una página? pucha, es que yo igual tengo otra versión. O sea, Pero mira, tengo la como sexta. ándate como a las 713 por ahí, creo que puede estar. Porque al menos yo en eso no tengo. No, 714 está el gráfico. debe ser un poco más adelante porque tengo ejercicio acá. Ya, y es un gráfico igual al que me mostraste. Ya, ese. Básicamente, la ley de Beam lo que te dice es que van a haber máximos de, ¿cómo se llama? De potencia emisiva espectral y se van a ir desplazando según la longitud de onda, ¿ya? Entonces, la gracia es que tú puedes calcular dónde se va a producir ese máximo, ¿ya? Existe como una perdón, longitud de onda máxima estándar, que es como donde se concentra básicamente esta relación de la longitud, o sea, esta relación, ya es que luego hay una tablita, que es la 12.1, Ya. no sé si la podéis ver o no, O sea, y debería estar, estoy viendo el gráfico, la tabla no la sí, veo la porque. tabla viene después, Ya, la 12.1 sí. sí, ya, y tenéis como una franja en el 2898, ¿o no? Ya. El 2898 es porque ese es el cuerpo negro, ¿no? Sí, ese es Ya, un cuerpo negro y ahí es básicamente el máximo del el lambda T, ¿ya? ya, Ahora, si tú te fijas, en la última columna hay un mm, uno, ¿ya? claro. Y ese uno es la relación entre la potencia emitiva espectral de cierto lambda con respecto al máximo. Entonces, como justo en ese caso se cumple que es una relación igual, que es de uno, entonces por eso ese 2898 se considera como el máximo de lambda t, ¿ya? Y por eso se considera una constante. Entonces, en este caso, nos están preguntando a qué lambda va a ocurrir esa, ¿cómo se llama? Esa potencia emisiva espectral para esa temperatura. Entonces, de la ecuación 1231, bueno, nosotros conocemos la constante cuando es máxima y también vamos a conocer la temperatura del cuerpo. Entonces, podemos calcular el lambda para este cuerpo y de esa manera sabemos que va a ser a ese lambda la potencia emisiva espectral es máxima. Vale. ¿Se entiende más? Sí, no, sí, sí entendí más. Sí, Claro, y como que siempre, como tú decís, que es como una ecuación lineal al final, sí, como una curva así, como lineal, que va tocando los máximos en cada claro, parte, en cada curva. claro, eso mismo. Ya.
O sea, Creo y que al hay final, un... ¿qué es lo que tenéis que sacar? ¿Tenéis que sacar como la pendiente? No, te preguntaban a qué longitud de onda ocurre. Ya, Ujú. Ahí lo enredado es que, claro, te tienen que preguntar a qué longitud de onda ocurre la potencia emisiva espectral máxima, entonces tenéis que relacionarlo con esta de la ley de Wien. Pero es como eso. ya, vale. Eh, ya, hagamos el siguiente. Ya, este de acá. Y ya. Mira, yo no sé si es que lleguen a preguntar de ese tipo que son como de sacar los gráficos, con buscar y usar esta tablita, tener esta tablita a mano de la 12.1, pero el profe hizo ejercicios de esto en clase, entonces yo siento que igual lo podría llegar a preguntar, como, porque yo me había puesto a estudiar la otra vez para el examen y le fui a preguntar a Lucas y él me dijo que él no quería que entrara, pero como el profe hizo ejercicio y el profe en general sí mete cosas que vi en clase, entonces yo creo que igual podría, no sé, siento que igual podría llegar a usarlo. Ya, ¿le diste mucho más complejo? No es que sea más complejo, pero tenéis que saber usar la tabla. Eso Ya, es como lo extraño. Ya. Entonces, nos dicen que hay una superficie opaca de 2 por 2 metros que se mantiene a 400 Kelvin. O sea, voy a tener una superficie así. Ya, a 400 Kelvin, TS 400. Y que tiene una radiación incidente de 1200 watt metro. Y ya, es una superficie que es difusa, es decir, que va a ser independiente de la dirección, o sea, que la intensidad espectral es independiente de la dirección. Y luego nos dan el comportamiento de lambda para cierto, o sea, perdón, el comportamiento de la absortividad para ciertos lambda. Entonces, esto lo que nos está diciendo, ya, que voy a tener un lambda de 0,8 y de... ¿Dónde está? Ya. Y de 0,9. Ya, eso es lo primero. Entonces voy a tener un lambda de 0,8 y de 0,9. O sea, no un lambda, una absortividad, perdón. Ya. Y me están diciendo que para 0,8 va a estar entre 0 y 5. Ya, entonces voy a tener aquí el 0 y acá va a estar el 0,5. Y luego voy a tener que para 0,9 va a estar entre 0,5 y 1. Entonces voy a poner el 1 por aquí. Ahí, quedó muy mal. El 1 por aquí. En verdad va a tener que ser más así. Y luego también voy a tener una que va a estar entre el 1 y el 2. Entonces voy a anotar. Ya, entre 0,8 estoy entre 0 y 5. Ok, va a estar entre 0 y 5. Y esto también me va a quedar hasta acá, hasta el 1. Y luego a partir de ya, voy a tener luego entre el 1 y el 2. Aquí va a empezar este. Ah, este no va a empezar aquí. Entre el 1 y el 2 va a partir en el 0,9. 0,9. Y ojo que acá nos dan que va a continuar hasta los mayores a 2 micrómetros. Entonces, voy a tener entre el 0,5 y el 1 una absorbitividad, absortividad de 1 con un cierto epsilon 1 que es la emisión, y acá voy a tener la otra que es la 2 que también va a estar asociada a otra cierta emisión. Y ya. Y básicamente como así quedaría como el grafiquito. Voy a ponerle puntito. Y esta seguiría así hasta el infinito. Y luego nos piden determinar
ya ¿cómo se llama? La irradiación absorbida, la potencia emisiva, la radiosidad y el calor neto de transferido por la superficie. Voy a anotar. Este, Uy. tú me podrías explicar un poquito más como esta parte que no la entendí. Ujú. Bueno, y aparte dijiste algo de difuso, es como la intensidad espectral, distinto de Ya, qué cosa. es que la intensidad espectral es independiente de la dirección. Ya. ¿Qué significa esto? Porque yo tengo ¿cómo se dice? Ya, ya, la intensidad se puede se llaman modificadores, pero puede tener distintas, vamos a llamarle apellidos, y puede depender de distintas cosas. Entonces, hay veces en que puede depender del lambda y del ángulo de cómo está cayendo. Hay veces en que solo depende del lambda y hay veces en que solo depende del ángulo. Entonces, cuando a ti te dicen que la intensidad espectral es difusa, significa que va a ser independiente del ángulo y por ende depende solamente del lambda, que es justo este ejemplo que estamos viendo acá, que al final sabemos que como la intensidad espectral depende solamente del lambda, entonces la absortividad y la emisividad y por ende todas las otras propiedades van a depender solamente también del lambda. De ese lambda o del alfa? No, del lambda. Ya. El alfa depende del lambda. Ujú. Y este AS va a ser de 4 metros cuadrados. Ya, entonces, la absortividad tiene una fórmula que va a estar dada por esto, que va a ser de cero a infinito, de alfa lambda, de G, ay, ya, es un G, G lambda, de lambda G. En general, como que te van a salir como cosas con integrales, pero la gracia de estos ejercicios es que en verdad nunca vaya a llegar a integrar, ¿ya? Para que Ya, no te asustes. O sea, yo creo perfecto. que quizá podría llegar a integrar como cuando tenéis cosas de ángulos, pero como en esto, no. O sea, lo importante es aprender a usar la tabla. Y esto es igual no, a la absortividad de ese cierto lambda por la potencia emisiva de ese cierto lambda del cuerpo negro partido en la potencia emisiva del cuerpo negro. Y ya, acá hay que resaltar algo importante, que es que este cuerpo se está exponiendo a la irradiación solar, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros vamos a tener aquí que asumir, o sea, va a estar dependiendo de la temperatura del sol, que son 5800 Kelvin. Eso no lo decían, pero es como algo que había que asumir del ejercicio. Ya. Entonces, este de acá, este de aquí va a estar dependiendo de los 5800 Kelvin. Y va a quedar de lado. Ya. ¿Cuál? O sea, ya. ¿De qué nos sirve toda esta cuestión? Que básicamente todo esto se va a terminar transformando en alfa uno, que va a ser este pedacito de acá inicial, por este factor que vamos a estar yendo de 0,5 a 1 micrómetro, más alfa 2 que es el segundo pedacito, por el factor de 2 hasta el infinito, micrómetro, básicamente. Ok, entonces, ya, para usar esta tablita de la 12.1, bueno, para usar 12.1, tenemos dos variables de entrada, básicamente. Tenemos dos variables de entrada. Yo he visto ejercicios con estos dos, que tú puedes entrar con lambda t o que puedes terminar entrando con f a cierto 0.x, vamos a poner, ¿ya? Em, cuando te
cuando tú entras con tú vas a entrar cuando te estén hablando como de porcentaje. Este parámetro de acá del F, lo que a ti te indica es como, porque todas estas tablitas son puras distribuciones. Imagínate una campana de Gauss. Ese F te indica como cuántos datos hay detrás hasta ese cierto lambda, ¿ya? Desde el cero hasta ese lambda, ¿cuántos datos hay? Porque de hecho, fíjate, va desde el cero hasta el 0,99, ¿ya? Es básicamente un porcentaje. Entonces, cuando te hablan de porcentaje, tu variable de entrada es ese F. Ahora, si no te hablan de eso, tu variable de entrada va a ser el lambda t, ¿ya? Vale, Entonces, y ojo que el t que vamos a usar tiene que ser el del sol, el t del sol. Ok. Entonces, el primer lambda t que nosotros vamos a buscar eh, va a ser el de 0,5 micrómetros por el del sol, la temperatura del sol, que son los 5800 Kelvin, y esto me da 2900 micrómetros Kelvin. Entonces, si ahora yo me voy a la tabla, los 2900, bueno, no está exactamente, tendría que interpolarlo, pero vamos a decir que aproximadamente es 0,25, ¿ya? Entonces estamos diciendo que F de 0 hasta 5 es 0,25. Ahora, voy a hacer el siguiente. Voy a tener que ir desde 0 hasta 1. Entonces ahora voy a tener un micrómetro por 5800 Kelvin y me va a quedar 5800 micrómetros. Uy, Kelvin. Y de los 5800 me va a quedar que F va de 0 hasta... Ah, este era 0,5, no 5, me comí el 0. Ahora sí, 0,1 y va a ser 0,72. ¿Está ahí viendo la tabla? Como haciendo el pues, cálculo. o sea, no sé qué tabla es. ¿Cuál me dijiste? Es la 12,1. Ya, la misma que habíamos visto antes. Ya, ok. Sí. ¿Y qué es lo que Trata... tengo que buscar ahí? Ya. O sea, busco el 0,72, ¿eso? No, 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 no. Nosotros, en este caso, la variable de entrada que teníamos es el lambda t, ¿ya? Porque nosotros conocemos el lambda y también Ya. conocemos la temperatura. Entonces, lo multiplicamos, ¿ya? Y nos va a dar, en el primer caso, 2900. Entonces, si tú te vas a la tabla, Ujú. la columna de lambda t buscas el 2900. Léeme el valor que hay en la columna del F a 2900 o 2898. Claro, 2898, la columna del F es 0250108. Sí, sí. Entonces, ese F es el que tienes que ir buscando para poder desarrollar la parte de acá, Ya, por ¿ya? ejemplo, ahora yo tengo un F de 0,72. ¿Ese es el que tengo que buscar? Y sería como O sea, tú lo que un... tienes es el 5800 y con ese 5800 buscas el 0,72. Ya, ya, perfecto, que me calzan los dos. O sea, Sí, el 5800 es igual a 0,72015,8. sí. Entonces, luego me toca el siguiente, que eso va a ser de 2 hasta infinito, que va a ser de eh, 5800. Ay, me comí esto. Ya, 5800 Kelvin. Y va a ser 11.600 micrómetros Kelvin. Y léeme el de... Tengo el de ¿Cuánto me da? 5500. Sí, léeme el de 5.500. Ya, es 0,9399. Sí, ¿listo? Entonces, este nos va a dar que f de 0 hasta 2 es de 0,93. Ya, Eh, ahí tú lo dejáis expresado así nomás o lo interpoláis. técnicamente hay que interpolarlo, ¿ya? Ya. Entonces, en este caso te recomiendo, o sea, vaya a tener que hacerte también un código para interpolarlo. De radiación yo no tengo, pero te lo recomiendo. Ahora, por ejemplo, ya, tú tenías el
11.500 que está en 0,93, 99, 59, y después tenías el 12.000 que dice 0,94, 50 y algo. ¿Cachai? Quizás tirarlo así como un 0,94, Sí, ¿cachai? en verdad es lo más... Sí, voy a poner aquí 0,94. En este ejercicio, como lo estamos haciendo así como nosotros, eh, podemos dejar estos datos así, pero claro, en la prueba tenéis que interpolar. Ya. Eh, ya, ahora nosotros recién podemos calcular la absortividad. Otro, Entonces, no necesitáis más decimales para esa hueá. mira, mientras más mejor, pero considera los primeros tres. Yo no me quemaría la cabeza en poner más de tres. Ya, ok. Ya. Entonces nos va a quedar que el alfa va a ser el primer alfa uno, o sea, no el alfa, la absortividad va a ser la absortividad uno, que era de 0,8, que es esta altura de acá, y va a ser entre 0,5 y uno. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a restar la de uno menos la de 0,5, ¿ya? Entonces me va a quedar 0,72 menos 0,25, ¿ya? Me Y perdí un poco. ahora, Ah, ya, ya. Pero ese ¿quieres 0,8 que que lo escriba era, acá arriba? ¿Lo escribo acá arriba? que Así como, sí, por favor. Sí, por ya. favor. F de 0,1, ay, ya es un 1 menos F de 0 a 0,5. Ahí El está. 0,8 que era como parte de la fórmula Es absortiva. no, es el primero, es esta constante de acá. Ya. Entonces, en el siguiente vamos a tener que sumar más 0,9. Ya, más 0,9. Y en este caso, nosotros estamos yendo desde cero hasta, o sea, perdón, estamos yendo desde 2 hasta el infinito. Antes nosotros íbamos de un valor determinado hasta otro valor determinado, pero ahora como yo quiero conocer básicamente el valor hasta el infinito, yo no conozco en sí hasta el infinito, conozco de cero a 2. Entonces yo lo que hago, como es una campana de Gauss básicamente, yo lo que hago es hacer uno menos el valor del infinito, que es 0,94. Entonces voy a poner, o sea, no el valor este no es el valor del infinito, este sí, pero es el valor hasta el que yo conozco. Entonces voy a ponerle aquí ya más, y aquí le voy a poner este uno menos f 0,2. Ahí. Entonces ahora sí yo conozco el valor del infinito y todo esto me va a dar que es 0,429. Eh, sí, bueno, ahí por fin, recién sacamos la absortividad. Eh, ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, es como Ya, seguir los pasos, ¿no? sí, ya. Luego los que nos preguntan es el G absorbido. G absorbido. Entonces, el G abs va a ser igual al alfa por el G y va a ser este 0,429 que acabamos de obtener por los 1200 iniciales que nos habían dado anteriormente, que son los que llegaban del Sol. Y esto da 515 watt metro cuadrado. Y ya. Ahora viene el cálculo de la emisividad. Ya. Emisividad. Ya, mira, si tú te fijas, como la emisividad también va a depender del lambda, ¿ya? Porque habíamos dicho que era difuso y además por cada lambda, o sea, sí, por cada lambda en verdad, o por cada pedacito, vas a tener cierta emisividad. Entonces, básicamente, vamos a tener que hacer de nuevo una relación sacando los valores que teníamos antes, que al final esta emisividad va a estar dada por una emisividad uno un factor de
0,5 a 1 más emisividad de 2 a f de 2 hasta el infinito micrómetros. Así. Ahora, nuestra variable de entrada, lambda t, va a seguir, o sea, va a seguir siendo, o sea, nuestra variable de entrada sigue siendo lambda t, pero va a ser la temperatura de la superficie, porque nosotros estamos evaluando básicamente emisividad, entonces la emisividad viene de la superficie y básicamente por eso es lo que va a depender de eso. Así que primero vamos a tener 0,5 micrómetros por la temperatura de la superficie. Voy a ponerte esto, que van a ser 200. Perdón, van a ser 400 Kelvin. Eran 400 Kelvin y esto nos va a dar 200 micrómetros. Voy a calcular el tiro la otra, que va a ser 0, no, dijimos que iba a ser 1. Es 1 micrómetros por 400 Kelvin, que va a ser 400 micrómetros Kelvin. Y lambda T, que va a ser 2 por 400, y eso me va a dar 800 ya, micrómetros Kelvin. Ya. Ahora, si tú léeme los valores de esos lambda T en la tablita. Ya, a ver, el de 200 vendría siendo cero, para el Sí, F, ¿no? sí, Ya, el de 400 cero y el de 800, el de 800 es 0,0000016. ya, pero vamos a decir que todos son cero, Ya, ¿ya? Son cero. Ya, ¿qué significa que sea cero? Que el F nos indica la cantidad de datos que están habiendo, o sea, están habiendo esa cierta longitud de onda que están variando dependiendo de la longitud de onda. Como tengo en verdad cero datos, significa que las variaciones en sí, o sea, no hay una variación de la emisividad a lo largo de la longitud de onda, ¿ya? Entonces, la emisividad que yo tenga en el pedacito de acá va a ser igual a la del otro pedacito, ya hasta básicamente el infinito, porque recordemos que este 0,2, o sea, nosotros calculamos de 0 a 2 ese factor, y bueno, si doy la vuelta, voy a al final tener menos cero, y, o sea, voy a tener uno menos cero, entonces nada está variando en sí a lo largo de todas las longitudes. Ya, entonces voy a tener que la emisividad 1 va a ser igual a la emisividad 2. parece que la pantalla Y, se te fue para otro lado. ¿en serio? O sea, como que no estoy viendo nada. ¿No estoy Ahí, viendo nada? ya, ahí, o sea, ahí te veo, ahí te veo. Ya, es que no, Ya. no sabía si estabas escribiendo y no había nada que escribir. No, no, estaba hablando, ¿no? Ya, Eh, entonces, como nada en verdad está variando, las emisividades son iguales. Y como van a ser iguales, yo tengo que considerar en sí el valor máximo que pueda adoptar según la absortividad. Ya. ¿Por qué, ¿por qué va a ser igual a la absortividad? Porque es un cuerpo negro. Y hay una página aquí que se llama Ley de Kirchhoff, que te dice que la absortividad y la emisividad en un cuerpo negro son iguales por esa ley. Entonces, como acá se cumple, van a ser iguales. Y en este caso voy a tener que considerar la máxima, porque no tendría sentido que yo considere una emisividad menor a la máxima si en verdad puedo alcanzar otro valor. Entonces, por eso la emisividad 1 es igual a la emisividad 2 y es igual a 0,9. Entonces, me va a quedar así. Emisión 1 es igual a emisión 2 y es igual a 0,9. Y ya, con esto yo puedo sacar la potencia emisiva, que va a ser igual a la emisividad por la potencia que emite un cuerpo negro. Esta cosita la cuarta.
Entonces, esto va a venir acá y va a ser 0,9 por 5,67 por 10 a la menos 8 4 metro cuadrado, que viene a la cuarta. Eh, ITS es 400 a la cuarta Kelvin. Ay, bueno, el Kelvin va adentro porque también se va a ir a la cuarta. Ahí. Y esto me va a dar 1306 watt metro cuadrado. Ahora, lo siguiente que me piden, ay no, ya, lo siguiente que me piden es radiosidad. Ya, la radiosidad eran todas las cositas que salían de mi superficie, es decir, es el G reflejado. Voy a hacer el dibujito. Ya, voy a tener este GS, voy a tener un G reflejado y también voy a tener la potencia emisiva, ¿ya? Entonces, estas dos constituyen J, que es la radiosidad. Entonces voy a tener que va a ser igual a la potencia emisiva más el G reflejado. Y este G reflejado lo puedo calcular, perdón, ya, lo puedo calcular como la reflectividad, chuta, esto más, reflectividad por el GS. Ahora, la reflectividad también sale de otra fórmula que cumple la siguiente relación, que la reflectividad es igual a uno menos la absortividad, ¿ya? Y yo conozco la absortividad, entonces de ahí puedo sacar la reflectividad. Ya, entonces voy a tener uno menos alfa por Gs. Entonces me va a quedar aquí la potencia emisiva, que había calculado previamente, que era 1306 watt metro cuadrado más uno menos alfa, que, ¿dónde lo dejé? 0429, 0429 por los 1200 watt metro cuadrado, eh, ya por watt metro cuadrado, y así, ya, y esto me va a dar 1991 watt metro cuadrado. Ya, ahí sacamos la radiosidad y finalmente nos preguntan la transferencia de calor neta de la superficie, el Q neto. Q neto va a ser igual, ya. El Q neto va a estar dado por la potencia emisiva menos, ¿cómo se llama? Menos lo que yo estoy absorbiendo. Es decir, lo que está saliendo menos lo que estoy absorbiendo. Eh, y todo esto va a tener que estar multiplicado por el área de la superficie. O sea, básicamente para deshacernos, porque todos los valores en radiación están partidos en watt metro cuadrado. Entonces, para deshacernos el área lo multiplicamos por el área. Y acá nos va a quedar que va a ser 1306 menos 515 watt metro cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por el área que era 4 metros cuadrados. Se me van. Y esto me va a quedar 3164 watts. Ya, hasta ahí. ¿Cómo estamos? O sea, como un poco fundido, pero yo creo Sí. que Ah, revisándolo de nuevo podría tratar de entenderlo. sí. Como que me cuesta como, o sea, como me falta tanta cosa por saber,
¿cachai? Ujú, Como saber cuál es el paso que sigue, cuál es la fórmula que viene, qué significa cada una de estas cosas, ujú. ¿cachai? Cuando Entonces, te leas el libro, lo que te ujú, recomiendo es anótate todas las formulitas como que se vean importantes. Como anótatelas todas. Las relaciones, esas cosas, anótatelas. ya, Ujú. te Eh, voy a partir con eso. sí, ya. ¿Quieres que siga o qué hacemos con el siguiente? El, mira, a ver, podríamos, o sea, si queréis podemos seguir. Ya, porque tú igual lo tenés más o menos armado, si queréis lo podías hacer más rápido nomás y yo Ya, lo veo después, ¿cachai? O sea, como que ok. lo reviso en detalle después, ¿cachai? Si tengo Ujú. alguna duda puntual de ese cuando lo esté como rehaciendo, ahí la anoto y te pregunto. Ya, Pero me sirve, por ejemplo, todo este como pensamiento que tú vas ahí diciendo, ya, tengo que hacer esto, entonces esto significa tal cosa, y al hacer esto yo puedo hacer esto otro, y tengo estas opciones, entonces elijo sí, esta por va. esto, ¿cachai? Eso es como lo que más me sirve, ¿cachai? Ujú. Ya. Voy a hacer un poquito más rápido, pero ese, según yo, era como, es el más, es un poquito más difícil porque es como con ángulo. Tiene que ver con el ángulo sólido y esa cosita. Ok. Entonces, uy, ya. Me dan un horno que, ya, tengo un horno a 1500 Kelvin, tiene un hoyito y hay un detector de radiación, ya que detecta lo que sale del horno y me dan los ángulos y las áreas. Entonces luego me dicen si la apertura está abierta, cuál va a ser la transferencia de calor por radiación que está detectando o que está siendo interceptada por el detector. Luego también me hablan de si la superficie se cobra de algún material difuso, semitransparente y también si tiene transmitividad. Es decir, si va a transmitir parte del calor que está viniendo del horno. Ya. Entonces, lo primero que me están pidiendo es calor, ya, el calor que se está transfiriendo o que se está detectando hasta, valga la redundancia, al detector. Eh, entonces, la primera formulita que vamos a usar es, ya, primero vamos a buscamos calor, buscamos Q. Y esta la vamos a sacar de la 12.12, ¿ya? Eh, Q está dado por I, eh, A, que va a ser el área, y el coseno del ángulo, ya, el coseno del ángulo I le voy a poner, y WSAA, ya. ¿Qué me estoy refiriendo? Que esta es la superficie S y esta es la superficie A. Eso es lo único que estoy diciendo. Ya, entonces tengo básicamente esta, ¿cómo se llama? Esta intensidad. Ya tengo esta intensidad multiplicada por el área por un coseno de un ángulo que al tiro voy a explicar y además el ángulo sólido. Em, Una consulta, cuando tú Ujú. decís que lo buscáis del 12.12, eso vendría siendo como la fórmula 12.12. Sí, la fórmula 12.12. Ya. ¿Qué edición tenés tú? Ah, no, esta 12.12 es la de la séptima. La, Séptima edición. Ya. yo no tengo la séptima, tengo la quinta, pero esa 12.12 equivale a la séptima. Ya, ya, es que yo tengo la sexta Ujú. y no y en inglés. Ahí no Ya. me sale, o sea, me sale la 12.12 como E igual a pi por IE. O sea, Bueno, esa igual te sirve acá, porque la vamos a tener que usar después. ya, Pero porque supongo que debe la estar. 12.12 es la que tenéis ahí, pues esa que dice IA coseno Sí, de teta, ¿no? sí. Ya, ya lo voy a buscar para ver cuál es como la relación como el desfase que tengo acá de fórmula. Ujú. Ya, sí, bueno, gracias. Ok, ya. Déjame acordarme por esta cosita. Ok, ya. Entender qué ángulo corresponde un poquito, ya, vamos a decir extraño. Pero básicamente, primero voy a explicar el ángulo sólido. Ya, el ángulo sólido.
está siempre dado como tiene esta nomenclatura de ya, de si va de 1 a 2 o de 2 a 1. Entonces en este caso estamos viéndolo de C a A y va a estar dado por un AN partido en la distancia al cuadrado que hay entre ambas superficies. Entonces AN es simplemente AS por un coseno del ángulo J, por decirlo así, y este radio al cuadrado. Ya. Primero vamos a entender el ángulo que está entre el ángulo del ángulo sólido, ¿ok? O sea, sí, el ángulo del ángulo sólido. Este lo vamos a llamar como ángulo entre la normal de superficie y dirección de radiación. Y dirección de radiación. Ya. Entonces, si yo pongo una superficie, ya, pongo S y pongo aquí A, el ángulo, el ángulo de ese, ya, este coseno me va a dar 1, porque el ángulo aquí es 0, básicamente, porque ambas son perpendiculares, ¿ya? No está variando respecto a eso, entonces voy a tener coseno de 0 igual a 1, ¿ok? Ahora, ¿vale? si yo pongo, ya, yo pongo ese aquí, y yo pongo otra superficie así, pero que está justo, que viene justo así perpendicular acá, eh, acá nuevamente va a ser, ¿cómo se llama? Va a nuevamente ser 0, porque o sea, en la normal de la superficie de A está siendo perpendicular a S. Y en ese caso, nuevamente voy a tener coseno de 0 igual a 1. ¿Ya? Para ambos casos le voy a poner coseno de 0 igual a 1. Ahora, si mi superficie, ya yo tengo esa aquí, y tengo esta cuestión así como así, y esto no es, oye, esta se ve más perpendicular, pero no sé, le voy a poner que va a tener un ángulo, no sé, de teta, ya, un ángulo teta, no, le voy a poner que va a ser de 45, por ejemplo. Ya, si es de 45, y obviamente no está siendo acá perpendicular a esta de acá, no me lo dice. Entonces ahí voy a tener recién un coseno de ese ángulo que va a ser 45. Ya, y este es J. Entonces, repaso. El ángulo que está relacionándose con el ángulo sólido de ese coseno, tiene que ver con el que está saliendo, o sea, con cómo está la otra superficie respecto a la inicial o a la receptora. ¿Ya? Es ese de ahí. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, espérate, no, 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 este de aquí. No, bueno, es que en este de acá se me va a cumplir. Este de aquí lo voy a borrar. Y ya, es que justo con, es que con 45 cae perpendicular. Vamos a ponerle, no sé. Y aquí 60, entonces acá me va a caer justo como con 30. Y aquí me va a quedar 90. Ya, entonces, coseno de 30, y ahí sí. Eh, distinto de 1. Ya. Yo lo que estoy haciendo, me estoy fijando en este ángulo de aquí, en cómo cae respecto al de acá. Entonces, si no es perpendicular, ahí básicamente voy a tener ¿cómo se llama? Voy a tener, como por decirlo recién, un ángulo distinto de 0. Eso quería recalcar. Porque yo también voy a tener otro ángulo, que es este de acá, que va a ser el 60, ¿ya? Y ese 60 es el que nosotros consideramos, por ejemplo, cuando estemos trabajando con este de aquí, con el detalle, por llamarlo así, ¿ya? Entonces,
teniendo eso en cuenta, eh, ya, lo primero que voy a hacer, voy a calcular el ángulo sólido de WSA, que va a ser, ya, tengo a S coseno de el ángulo J partido en R cuadrado y la superficie, o sea, el área me dicen que es de 10 a la menos 5 metros cuadrados, me lo dan por enunciado. Y si yo me fijo aquí, estoy usando, tengo este de acá, que es el de 45. ¿Ya? Entonces, este primero, ay, este primer ángulo va a ser el que está saliendo de acá de la superficie. Entonces, me va a quedar, ay, me va a quedar coseno de 45. Y acá va a quedar el 1 metro cuadrado. Y que es la distancia entre ambos. Y acá me va a quedar 0,707 por 10 a la menos 5. Y esto en SR, que son esteroradianes. Y ya. Entonces, con esto saqué el WSA, el ángulo sólido. Voy a tener el coseno de teta i, que en este caso va a ser el que nace de la otra superficie hasta la mía, que va a ser el de 30. Va a ser este ángulo de 30. Este lo voy a poner como teta i. Este es como teta j. Y me va a quedar, bueno, voy a anotar al tiro, que coseno de teta i es 30. Y, o sea, perdón, que coseno de, que en verdad que teta i es 30. Perdón, teta i es 30. Y ahora lo que toca hacer es calcular el I de la intensidad. Y la 12,12 era la fórmula, de hecho, que tenemos que usar acá, que está ahí, va a estar dada por la, la potencia emisiva del cuerpo negro partida en pi, básicamente. De hecho, creo que en el libro sale como la intensidad por pi y eso es igual a la potencia emisiva del cuerpo negro a una cierta temperatura. Entonces, voy a tener que I va a ser igual a la constante por la superficie a la cuarta partida en pi y la constante es 5,67 por 10 a la menos 8 de la temperatura, que la temperatura del horno, que me decían que era 1500, que me decían que era 1500 a la cuarta, partida en pi. Me comí el Kelvin, ya. Y bueno, acá también me comí la unidad de medida, pero se entiende. Y esto me da 9,14 por 10 elevado a 4 watt metro cuadrado ese esteroradiante. Y eh, ya, lo que estábamos buscando era calor. Entonces, ahora que ya conozco la intensidad, conozco el área, el ángulo y el ángulo sólido, voy a reemplazar. Entonces me va a quedar reemplazado. Entonces me va a quedar que Q va a ser igual a la intensidad, que dije que era 9,14 por 10 elevado a 4 watt metro cuadrado SR por el área. Y el área dijimos que era 5 por 10 a la menos 4, ¿no? Mm, mm, mm. Sí. O sea, perdón, que era 10 elevado a la menos 5. Me dice así. Ya. 10 elevado a la menos 5 metro cuadrado
por coseno de 30 ¿qué más tengo? Y el ángulo sólido, que es 0, perdón, este es 0,707 por 10 a la menos 5. Espera, 0,707 por 10 a la menos 5 metro cuadrado. Y quiero ver una cosa con el área. Eh, un detector de 1 metro que tiene una superficie de área de... Ah, ya. Esta área de acá, de la transferencia de calor, ya, mira. Tengo este 10 a la menos 5. Pucha, no sé. Ya. Este 10 a la menos 5 tiene que ver con la de acá, ¿ya? Pero al final, pero también tengo la del hoyito, ¿ok? Ese hoyito tiene un diámetro de 20 milímetros. Entonces, el área que yo considero para la transferencia de calor tiene que ser la de los 20 milímetros, porque al final es por todo, por donde toda esa área va a estar saliendo el calor del horno. Entonces, acá lo tengo que cambiar. Ahí. Entonces, esta de acá, genial, no me deja borrar. Pero voy a hacer. Ya, ahí sí. Este de acá va a ser pi por los 20 milímetros, que van a ser 20 partido en 1000 al cuadrado partido en 4. Y aquí le voy a poner pi de partido en 4, que son área del hoyito. Área del hoyito. Y todo esto da 1,76 por 10 a la menos 4 watts. Hasta ahí bien. Sí, o sea, lo voy a revisar después en detalle, ¿no? Ya. Mira, luego piden calcular la transmitividad, pero se hace de la misma manera que usamos la tabla antes. No sé si lo quieres que lo haga también o... Eso tú lo tenías anotado, creo que tú este ejercicio ya lo hiciste, ¿eh? Sí. Claro, por último ahí te pido como el apunte ese, y así te ahorráis quizás decírmelo ahora. Si me salen dudas, te lo pregunto. Ujú. Te voy a El, dejar anotado como... Mira, te voy a dejar anotado como qué hay que hacer y cuánto te tiene que dar. Y si te salen dudas, ya, me acá, decís. Entonces, buenísimo. luego ve transmitividad. Transmitividad. Pero es de la misma manera en que hicimos lo del ejercicio anterior de la tabla. Ya. Entonces, yo creo que igual te va a servir a aprender cómo usarlo. 0,8 eh, de 0,2. Y aquí voy a tener E, B, partido en EB. Este es 0,8. Entonces, acá voy a tener un factor que va a estar yendo entre 0 a 2. Ya. Como anotación simplemente. Aquí, ya, a mí me dicen que en la transmitividad es de 0,8. Entonces, por eso acá me va a quedar cuando yo haga como a lo largo de la longitud de onda, me va a quedar aquí multiplicando por este 0,8. Y mi lambda está yendo de 0 a 2, entonces por eso esta integral parte de 0 a 2. Y que es básicamente usar de nuevo el factor este factor de 0 a 2 micrómetros. Y si tú haces eso, te tiene que dar que la transmitividad es de 0,273. Y nuevamente la variable que vas a usar de entrada es, ¿cómo se llama? Es lambda t, porque este lo vas a tener y este también, que de hecho este es el de que viene del 2. Y, y eso, o sea, técnicamente después incluso también te piden como el Q,
el Q que depende de esta transmitividad, pero va a ser lo mismo que teníamos antes, del I, del área, del coseno, del coseno del ángulo I por el ángulo sólido, ¿ya? Pero va a estar multiplicado por este t. Entonces, en verdad, multiplicar eso nomás. Y esto igual por si lo quieres es 0,384 por 10 a la menos 4 watts, que sería el calor transmitido. Ya. Ujú. ¿Te quedó alguna duda o algo? No todavía. Voy a rehacer todo y ahí si me van saliendo dudas te pregunto. Lo que sí te voy a pedir, si tú me podéis mandar este video apenas podáis, Sí, ¿ya? los voy a Entonces, subir y te los mando. Ah, lo voy bacán. a dejar. Entonces, pues yo voy a aprovechar de ir ahora para la U. Entonces, así cuando llegue yo creo que ahí me pongo a verlo y hacerlo en la biblioteca, ¿no? Ya, ok. Así que no, buenísimo. Ya. Gracias, Claudia. Eh, Mañana yo puedo a la noche. Lo que pasa es que tengo que hacer algo en la mañana y, o si no, lo otro que podría hacer, eh, ya mira, lo que pasa es que tengo que hacer algo en la mañana y a las 12 voy a estar en otro lado y no sé a qué hora vuelva, pero luego como a las 4 por ahí, me tengo que juntar con unos compañeros a hacer lo de innovación. Entonces yo creo que voy a estar hasta como las 8 haciendo lo de innovación, más o menos. Dale. Eh, entonces podría como tipo en la noche, yo creo. O si no, quizá como tipo 2 por ahí. Pero es como justo a la hora de almuerzo, entonces no sé. O sea, yo me puedo acomodar, pues. Mañana creo que tengo que hacer una cuestión como a las 4 nomás, ¿cachai? Pero Ujú. no habría problema a las 2 yo creo. Ya, te aviso cualquier cosa, pero yo creo que como a las 2 puede ser. Yo ningún Ya, problema. Ya, ya, pues perfecto. te pasaste. Ya, pues Ok, Claudia, estamos hablando entonces. ya. Te lo subo al tiro.